¿Cómo están, amigos? Continuamos con más información aquí en Upau Noticias y es momento de realizar la entrevista anunciada antes de irnos a la pausa. Pero antes, un dato importantísimo. El cáncer de próstata se constituye como el segundo en incidencia a nivel mundial y el tercero en nuestro país. Para hablarnos sobre estos detalles, cómo es la prevención, qué síntomas pueden darnos como señales de alarma para detectar que tenemos esta enfermedad y todo al respecto, vamos a conversar con el doctor Jorge Vera, quien ya se encuentra en nuestros estudios, acerca de este tema. Él es representante de la Liga de Lucha contra el Cáncer en Trujillo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Upau Noticias. Muchísimas gracias, agradezco a la gerencia de esta televisora muy importante, Medio Trujillano, y a la colectividad trujillana, hablarle sobre este temible mal de la próstata, que es una enfermedad que prácticamente a veces está avanzando a pasos agigantados en los hombres. Entonces es importante saberlo. Todo paciente varón mayor de 50 años, hacerse la realización de un despistaje tan sencillo, ir al urólogo para poder hacerse el descarte respectivo de las enfermedades de la próstata, ¿no? Así es, doctor. Usualmente se habla acerca del cáncer de cuello uterino, del cáncer de mama, y está un poco relegado en cuanto a la información que se brinda, pero afortunadamente en los últimos tiempos ya los hombres están tomando conciencia de cuán peligroso puede ser ese tipo de cáncer. Entonces, vayamos así por el inicio. ¿Cómo afecta el cáncer de próstata al hombre? Bueno, el cáncer de próstata afecta generalmente, es uno de los cánceres, a Dios gracias, es uno de los cánceres más lentos que podemos tener, a diferencia de otros cánceres como el colon, que estómago, que rápidamente lo lleva a la persona. El cáncer de próstata es uno de los cánceres más lentos, por lo tanto, su estadiaje, podemos hacer la detección tempranamente para prevenir la enfermedad que se dé con síntomas ya, como por ejemplo, cuando ya tenga metástasis y a grados más severos, en la cual el paciente pueda tener lumbalgias, pueda tener dolores, hinchazón de pies, orina hematúrica, una serie de síntomas, en la cual ya el paciente se ve postrado, debilitado, pues entonces ya estamos frente a una etapa avanzada. Por lo tanto, importante es hacerse el chequeo físico para poder prevenir esta enfermedad. Como todo tipo de enfermedades, más vale la estrategia es coger al paciente en una etapa incipiente en la cual nosotros podemos actuar y poder ya evitar que el cáncer avance en sus estadios, ¿no? Justamente conversábamos antes de la pausa de que este tipo de cáncer, yo creo que en general todos se presentan en 4 estadios, ¿no? El primero y el segundo es asintomático, o sea, el paciente no tiene ningún síntoma ni reacción que le puede dar indicios de que tenga el cáncer. Es por ello que a partir de los 50 años, me dice, es importante realizar los despistajes. Por supuesto. A partir de los 50 años, y no es estrictamente a partir de los 50 años, en algunos casos, porque tenemos que evaluar los factores de riesgo del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene familiares con antecedentes de cáncer, de otro tipo de cáncer, el paciente tiene más riesgo de tenerlo. Entonces, si tiene 45 años, a los 45 años tiene que hacerse el despistaje. O si tiene 40 años, también. Pero el punto de quiebre aquí es 50 años por lo general, en promedio de los hombres para hacerse el despistaje. Entonces, es muy importante saber esto para realizarse las tomas respectivas, los screenings que le llamamos, por ejemplo, el examen de laboratorio, que es el famoso PSA, y el tacto rectal, que es un examen prácticamente indoloro, para poder evaluar la consistencia de la glándula y poder ver si se trata de una glándula de consistencia dura, blanda, y poder clínicamente nosotros decir estamos frente a un cáncer o no. Entonces, importancia hacerse el despistaje y el examen por el urólogo para hacer saber si estamos en el riesgo de tener un cáncer o no, ¿no? Entonces, como usted lo decía, en el estadio 1 y 2 son estadios prácticamente, por lo general, asintomáticos, en el cual el paciente pues orina normal, y inclusive el PSA está normal. En algún grupo de pacientes, un 25% de pacientes con PSA normal, prácticamente a veces el cáncer está avanzando sigilosamente. Nosotros entonces hacemos el tacto rectal, prácticamente inclusive lo vemos aparentemente normal. Entonces nosotros hacemos el seguimiento anual que debe tener todo paciente para poder no dejar escapar una sospecha de cáncer. Entonces, por eso es importante el examen anual en el paciente, sobre todo aquellos que no tienen síntomas, para que si no tienen factores de riesgo agregado,
puedan estar ellos tranquilos, hacer su vida, su calidad de vida en forma normal. Entonces, pero aquel paciente que tiene un factor de riesgo, como lo mencionaba anteriormente, tengo a mi familiar con cáncer de mama, por ejemplo, mi mamá, doctor, mi mamá murió con cáncer de mama, o doctor, mi papá murió con cáncer de estómago, hay que hacerle el screening mucho más específico a ese paciente, citarlo de repente cada medio año para poder evaluarlo mejor y que no se le escape la sospecha de un posible cáncer. ¿Este screening es una prueba de sangre, una prueba de orina? Es una prueba, acá en el Perú estamos utilizando todavía la prueba de la sangre, que es el PSA, que es el antígeno prostático específico, que se mide, es un marcador de laboratorio que nos ayuda a sospechar, ¿no?, de la posibilidad de que tenga el paciente cáncer de acuerdo a su valor. Pero ahora, como le mencionaba, ahora el valor prácticamente en esos estadios 1 y 2 que tengan factores de riesgo prácticamente ya no es muy específico, ¿no? Entonces el cáncer va evolucionando, el cáncer de próstata, entonces hay que hacer el seguimiento, acá es muy importante, la clínica anual para poder decir que el paciente tiene o no tiene una posibilidad de cáncer de próstata mediante una biopsia, ¿no? Muchos hombres, sobre todo los que llegan ya a cierta edad, tienen temor de visitar al proctólogo y realizarse este tipo de exámenes, sobre todo el segundo, el de sangre no tanto, pero sí el segundo que nos estaba comentando. ¿Cómo podríamos darles como que el incentivo para que ellos puedan realizar estos exámenes y den cuenta de la importancia que tienen? Claro, es lo que usted manifiesta, pues a veces es el tabú, ¿no? Que a veces los hombres de no contar, de no ir, se van escondidas. El armamento del urólogo es aquí el tacto rectal. Usted sabe, nadie se ha muerto por un tacto rectal, es una cosa muy sencilla que hay que hacerla para ver la consistencia de la glándula. No es traumático, por si acaso, los que nos están viendo que quieren ir, ¿no? Piensan que es quizá un examen traumático, que después van a salir cambiados toda su vida, que no van a saber qué hacer. Así es un examen muy sencillo, ¿no? Y lo hacemos nosotros con un líquido especial, en la cual prácticamente el paciente no siente ningún tipo de dolor, nada, y ayuda bastante a diferenciar, ¿no?, de la glándula, si trata de una glándula de consistencia dura o blanda, y poder decir clínicamente esto altamente sospecha de cáncer o no. Entonces, todo paciente varón mayor de 40 años, si tiene factores de riesgo, hay que hacerse el screening de despistaje de cáncer. Por eso en la Liga de Lucha contra el Cáncer en Trujillo, sucursal acá en Trujillo, nosotros realizamos ese despistaje. Y la importancia de que todos los hombres no esperen todavía tener síntomas para poder hacerse un despistaje. Hay que ir antes de los síntomas, por ejemplo, ¿no?, así orina normal, irse ya cuando tenga 40 años, doctor, quiero que me haga un chequeo. Como muchos van a la Liga, ¿no?, y eso nos da mucho gusto que tomen conciencia los varones ya de 40 años, vayan a hacerse un chequeo. Doctor, quiero hacerme un chequeo, ¿cómo estoy? Y prácticamente ya estamos previniendo la enfermedad tan temerosa que tienen los hombres, ¿no?, como es el cáncer, ¿no? Hablan de cáncer y se asustan. Entonces es mejor tomar las previsiones del caso haciéndose un despistaje antes, ¿no?, de próstata. Claro, además del despistaje, tener una vida sana, ingerir alimentos saludables, hacer deporte, ¿no? Recomendaciones saludables para una vida tranquila, en el aspecto de salud sobre todo. Muy importantísimo lo que usted manifiesta, el aspecto de la dieta. El cáncer de próstata prácticamente se asocia mucho a la dieta rica en grasa, por ejemplo a la dieta chancho, embutidos. Prácticamente, si ese paciente ha tenido ese estilo de vida de estar consumiendo de muy joven estas sustancias, tiene alta posibilidad de tener cáncer. Lo manifiesta la literatura universal, concuerda eso. Entonces, los embutidos fomentan el riesgo de cáncer de próstata. De próstata, así es. Entonces, por lo tanto, hay que cambiar ese hábito, hay que volverse más vegetarianos. Como por ejemplo los chinos son más vegetarianos y las cifras mundiales manifiestan que los chinos en el oriente tienen menos cáncer de próstata que nosotros en el occidente, los norteamericanos o los latinoamericanos mismos. Es muy importante lo que usted ha tocado, la dieta. Entonces aquí en la Liga de Lucha contra el Cáncer, nosotros hacemos un tratamiento integral, no solamente del screening, del tratamiento en sí, sino también el consejo nutricional, el cambio de estilo de vida para mejorar
como lo mencionaba con usted, la calidad de vida del paciente, ¿no? Es un conjunto de acciones que afortunadamente la Liga de Lucha contra el Cáncer Trujillo está fomentando en todos los pacientes y en las personas que aún no han detectado esta enfermedad en su cuerpo, y afortunadamente son 63 años ya que vienen ayudando a la colectividad, están de aniversario. ¿Van a realizar algunas actividades al respecto? Por supuesto, una serie de actividades que está ya durante esta semana, una serie de charlas, una serie de reuniones, actividades que clásicamente le hemos venido realizando anualmente porque nos sentimos satisfechos de venir detectando pacientes con problemas de cáncer de próstata, y no solamente sino otra serie de cánceres que también se ven por otros especialistas, sea de ginecología o cirugía. Entonces, la colectividad está invitada a pasar su consulta, si usted es varón o inclusive hombres mayores de 40 a 50 años, hay que hacerse su chequeo. En la Liga de Lucha pueden encontrar una institución donde se atiende con calidad y calidez para detectar mediante el PSA, mediante el examen clínico y las ecografías, que todo se realiza en la Liga de Lucha contra el Cáncer, ¿no? La dirección para que puedan visitarlos. Estamos en Girón Borgoño, la cuadra 3, 330 más específico. Atendemos en horario de mañana y tarde, ¿no? Para su consulta, entonces ahí atendemos 3 urólogos en la cual pueden hacerse su despistaje, y por lo tanto estamos como ese viejo adagio chino que dice: más vale la prevención de la enfermedad que estar lamentándose en el futuro de que tenga cargando un cáncer de próstata, ¿no? Pudiéndose detectar tempranamente mediante un chequeo físico y un examen de rutina de la ecografía o el examen de sangre para hacer el diagnóstico, ¿no? Así es, doctor, muchísimas gracias por venir a instruirnos aquí a los presentes y también a nuestros televidentes que están ahí en sus hogares, y seguramente todas las recomendaciones les van a seguir al pie de la letra porque es por el bien de uno mismo. Así es, agradecemos nuevamente a Televisora de Upao, señorita, a usted, muy amable y muy cordial en la dirección de esta entrevista. Nuevamente, a la colectividad estamos de aniversario y no se olviden de hacerse su despistaje. Estamos ubicados en Girón Borgoño, la cuadra 3, 330, gustosamente lo atenderemos ahí, en todos los servicios, ¿no? Así es, así ahora vamos a una pausa comercial y después venimos con más información aquí en Upao Noticias, edición central.